Hola, buenos días chicos. Mi nombre es Liliana Huerta, soy la maestra en Psicología Educativa y el día de hoy les voy a impartir el tema de modelo fenomenológico o mejor conocido como modelo humanista. Para empezar con esta presentación les voy a hablar acerca de unos teóricos. Son los principales teóricos acerca de la corriente o del enfoque. Uno de ellos, como principal y el mejor conocido, es Abraham Maslow. Abraham Maslow, fue una persona en la cual defendió una visión positiva del ser humano, según la cual todos somos capaces de convertirnos en el tipo de persona que deseemos. Para él era un trabajo en conjunto, más sin embargo, al mismo tiempo en un trabajo en el cual uno podría convertirse en la persona que uno quisiera. Simplemente tendríamos que estar con esa motivación y con esa mentalidad para lograr lo que nosotros quisiéramos. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Aquí, de acuerdo a lo que dice Abraham Maslow, expresa acerca de la motivación. Maslow adoptó un enfoque holístico de la motivación, es decir, la motivación afecta a la persona en su totalidad y no a una sola parte o a una función de la misma. Cuando no tenemos motivación, por supuesto que no nada más va a afectar a una sola área de nuestra persona o de nuestro entorno, nos va a afectar a todo en conjunto. La motivación suele ser compleja, lo que significa que la conducta de una persona puede proceder de varios motivos distintos. Es decir, puede venir esa motivación del entorno, de diferentes problemáticas o de diferentes personas, o tan solo ser motivada por algún objeto. Las personas están continuamente motivadas por una o por otra necesidad, ya sea personal o por aquello que queremos alcanzar. Abraham Maslow manejaba una pirámide de necesidades y él explicaba esta pirámide de necesidades que al ser cubiertas nosotros vamos a llegar a ser unas personas autorrealizadas. Si llega a faltar algo en este eslabón o no tenemos completa esta pirámide de necesidades, no se podría llevar a cabo y no podríamos ser unas personas altamente autorrealizadas. Entonces hay que seguir todos estos pasos que Abraham Maslow pide en esa pirámide de necesidades. ¿Cuáles son? La parte fisiológica. No sirve En la parte fisiológica, que es en la parte de las necesidades fisiológicas básicas, es aquellas como la respiración, la alimentación, el descanso, la homeostasis, el sexo, el sueño. Debemos de tener esa necesidad cubierta, que son las necesidades básicas. Por consiguiente, siguen las necesidades de seguridad. ¿Cuáles son aquellas? Las del empleo, la de tener seguridad física, la de tener recursos, de tener salud, de tener familia, de tener propiedad privada, es decir, un techo, una casa. Le siguen las necesidades sociales o son las necesidades de afiliación, que son aquellas en las que nosotros tenemos amigos, el afecto, la intimidad sexual. Si se pueden dar cuenta, estos tres eslabones son sumamente importantes. Si nosotros no tenemos alguno de ellos, ¿qué pasa con nosotros? No nos sentimos motivados y no nos sentimos una persona completa. Siguen las necesidades de ego o las necesidades de reconocimiento, que son aquellas en las que necesitamos sentirnos con confianza, con respeto, con éxito. Necesitamos sentirnos valorados y con un reconocimiento por parte del entorno. En el último peldaño es el último peldaño de autorrealización, que es aquel donde faltan los prejuicios, es la aceptación de los hechos, es la resolución de problemáticas, es donde nosotros nos desenvolvemos para tener una capacidad de insight y poder resolver todos los problemas que llegan a nuestra vida. Entonces, si nosotros no tenemos esta pirámide de necesidades cubierta, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? No podemos ser unas personas completas. Esto es la teoría que explica Abraham Maslow. Por supuesto que esta pirámide va a estar en constante cambio. ¿Qué es lo que sucede con esta pirámide? Pues en algún momento de nuestra vida va a hacer falta algún eslabón. Sin embargo, en nosotros con esta motivación trabajar para que ese eslabón esté completo y nosotros poder seguir escalando para poder llegar hasta la cima, que es el pico de la autorrealización. Él hablaba acerca de la teoría de las motivaciones. Las personas tienen una motivación fundamental para poder llegar a ser una autorrealización y por lo tanto propone un nuevo modelo de persona, es decir, la persona autorrealizada. Y las personas, para ser unas personas autorrealizadas, deben de tener dos tipos de necesidades, las cuales son las necesidades de déficit y las necesidades de crecimiento.
Estas necesidades están organizadas de forma jerárquica. Las primeras se han de satisfacer antes que el resto, es decir, primero hay que satisfacer esas necesidades de déficit y después las de crecimiento. Aquí les explico un poquito acerca de cuáles son los tipos de necesidades básicas, que son aquellas en las cuales se clasifican como las necesidades de deficiencia, y las metanecesidades son las necesidades de crecimiento o de ser. Por ejemplo, nosotros tenemos como metanecesidades la bondad, la integridad de la persona, el orden en su vida, es decir, tener una línea de dónde partir, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, qué es lo que tengo que hacer, la belleza, ante todo, cómo me veo ante el espejo, qué veo ante ese espejo, me gusta la persona que veo, le hace falta algo. Y las necesidades básicas, que son las que ya mencionamos dentro de la pirámide: el aire, el alimento, la seguridad y el sexo. Y el sexo estoy hablando en el sentido en el cual estamos hablando de un lado desde la sexualidad, desde el género, desde cómo me expreso, y no nada más el hecho de tener relaciones sexuales, sino tener, esta expresión de parte del ser humano. Las necesidades de deficiencia, que son las básicas, preceden las de crecimiento. Debemos de cubrir primero las necesidades básicas para poder llegar a esas necesidades de crecimiento. Si nosotros no cubrimos o no satisfacemos, esas necesidades básicas, no vamos a poder llegar a esas de crecimiento. ¿Por qué? Porque son una base, son un pilar. Tenemos que estar de acuerdo que si yo no como, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo no como, no respiro, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Por supuesto que no voy a poder llegar a desarrollarme. Si estoy enferma, no he dormido, me he desvelado mucho, no he comido, ¿qué es lo que va a suceder conmigo? No voy a poder funcionar para poder seguir con un crecimiento propio y para poder llegar a esos objetivos o metas de vida que tengo fijamente plasmados. Entonces, deben de saber que antes de satisfacer las necesidades de ser, que son instintivas o inherentes en el hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no se satisfacen, te sientes infeliz e insatisfecho. Cuando nosotros no llegamos a ese objetivo, o tan solo cuando pensamos, es que ahorita voy a hacer esto y esto y el otro, y no nos salen las cosas exactamente como nosotros las planeamos, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento de frustración para algunas personas, llega un momento de enojo, llega un momento en el cual nosotros nos sentimos satisfechos con el resultado porque no salió tal cual nosotros lo habíamos programado o lo habíamos planeado. Lo mismo pasa con las necesidades de deficiencia y las necesidades de crecimiento. Si no se satisface un pilar, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a sentir infelices y satisfechos con el resultado. Por eso es bien importante la motivación. Aquí hay una clave dentro de esta teoría de Abraham Maslow, y es cómo llegar a ser una persona autorrealizada del yo. Las personas autorrealizadas del yo, hay que trabajar en ser realistas, independientes, espontáneas, creativas y democráticas. Hay que estar centrados en el problema en vez de centrarse en sí mismos. Hay que tener una necesidad de privacidad y de aislamiento. Su apreciación de la gente y las cosas es nueva, en vez de estereotipada. Hay que resistir a la conformidad con la sociedad. Es decir, somos unas personas de cambio. Estas personas autorrealizadoras saben hacer las cosas por sí mismas, saben centrarse en solucionar el problema y no enfrascarse en las emociones de uno mismo. Es decir, no se sienten derrotadas a la primera, sino buscan una salida, buscan solucionar el problema. Necesitan tener siempre una necesidad de aislamiento, es decir, tener esa privacidad, estar con ellos mismos conectados y saber qué es lo que sienten. Por eso se llaman personas autorrealizadoras del yo. Son personas que hacen introspección dentro de uno mismo y buscan tener, esas cualidades, virtudes y esta seguridad dentro de ellas para poder combatir y tener una solución de problemas. Abraham Maslow hablaba también acerca de las experiencias cumbre. Las experiencias cumbre es una experiencia de felicidad intensa y de gozo y de éxtasis, de embelezo y de deleite que la persona no puede con ella. Las experiencias cumbre son el resultado de profundas experiencias estéticas de amor y de pasión, éxtasis religioso, de grandes logros, de realizaciones creativas, etc. Es simplemente la experiencia de tener la felicidad en su máxima expresión.
Durante una experiencia cumbre, una persona se siente más completa. ¿Qué es lo que sucede? Al sentirse una persona muy completa, se llena de gozo y tiene ganas de gritarlo, tiene esa felicidad inmensa que se ve reflejada tanto en el rostro y físicamente. Es decir, su cuerpo, la expresión lo arroja. Esta experiencia cumbre es esta felicidad en su máxima expresión. Pero así como existe esta experiencia cumbre, también existe el complejo de Jonás, que también lo proponía Abraham Maslow. Y este complejo de Jonás habla exactamente del obstáculo que nos ponemos o ese bloqueo que se ponen las personas para llegar a ser unas personas autorrealizadas. Este llamado complejo de Jonás se puede describir como ese miedo a nuestra propia grandeza, es decir, ese miedo que yo tengo a representar o acercarme a tener éxito en la vida. Y es un sentimiento de asombro ante la belleza y a la perfección. Nos cuesta como mucho trabajo y mucho miedo tener que llegar hasta ese punto o saber que podemos llegar a ese punto de éxito y de grandeza que nosotros mismos llegamos a sabotear ese momento para no llegar a ese éxito. A eso se le llama complejo de Jonás, a ese saboteo que nosotros hacemos, a ese miedo de llegar hasta ese punto. Por otra parte tenemos a Carl Rogers. Abraham Maslow hablaba acerca de estas teorías en principal. Decía muchas cosas, ¿no? Dentro de este modelo humanista o modelo fenomenológico. Pero hay otro teórico también muy importante dentro de este modelo y él es Carl Rogers y es la persona, habla acerca de la teoría centrada a la persona. Él se enfoca específicamente en esta teoría. Carl Rogers decía y creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo en el que consiguiera acercándose o alejándose de sus objetivos vitales o de sus metas. Es decir, nosotros visualizamos y tenemos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, una meta donde queremos llegar. Como cuál, quiero una casa, quiero un carro, quiero terminar mis estudios, quiero tener una maestría, quiero estudiar otra licenciatura. La persona actuaba de acuerdo a cada uno de esos objetivos o cada una de esas metas. Carl Rogers propone la idea de que la persona o la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja de un modo de ser o de vivir, en este caso, de estos objetivos vitales o estas metas. Él pone o etiqueta a esta persona como altamente funcional. Si nosotros nos fijamos una meta o un objetivo y nuestra personalidad está funcionando en torno a esa meta y ese objetivo, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Entonces nosotros somos unas personas altamente funcionales porque estamos haciendo algo para acercarnos a esa meta y ese objetivo y llegar a cumplirlo. Él hablaba acerca de una terapia no directiva. En 1940, él aceptó un puesto en la Universidad de Ohio y es ahí donde se da cuenta de su experiencia en la práctica, lo que lo llevó a desarrollar una nueva mirada sobre el paciente, es decir, la dirección de la terapia y su fin último, es decir, esto fue lo último que hizo. Rogers se aleja del encuadre típicamente psicoanalítico. El día de ayer, de hecho, les subí la presentación del enfoque psicoanalítico, que lo abordaremos precisamente el día de mañana en la sesión de Zoom, en la cual expresa, cambia de sentido Carl Rogers acerca del modelo psicoanalítico. Él desiste de ese modelo psicoanalítico que está apegado y comienza a hablar de la no dirección en la terapia. Es decir, como ustedes ya vieron en la presentación de psicoanálisis, el psicoanalítico lleva una dirección acerca de la terapia y Carl Rogers rompe este protocolo, digámoslo así, en la cual tiene una terapia no directiva, es decir, es el cliente o el paciente quien sabe específicamente qué es lo que pasa con él, lo que le afecta y hacia dónde se dirige, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles son sus experiencias olvidadas. En cambio del psicoanálisis, el psicólogo dirige prácticamente la sesión, se pudiera decir, aunque sabemos que todo va en torno al sujeto, cliente o paciente que se encuentra en ese momento en terapia, ya que todos los pensamientos y emociones provienen de este sujeto.
Cuando menos intente el psicólogo dirigir la terapia y más se aleje, y más la deje, liberada a la decisión del paciente, más positivos serán los resultados para el propio cliente. Es decir, el psicólogo, si no se atreve, o más bien si no deja que el paciente se abra y se libere y él solo controle esta situación de terapia, el paciente no podrá ser una persona libre. No vamos a tener más información, porque no sería una terapia no dirigida. Entonces lo que él propone es dejar en libertad al paciente, encontrarnos y tener un enfoque centrado en la persona. Sus últimos años de vida, Rogers amplió el espectro de la búsqueda y cambió la palabra cliente por persona. ¿Por qué? Porque siendo parte del fenómeno humanista o del fenómeno menológico, él se centró en la persona y ya no lo llamó cliente, porque es tan vital llamarlo persona, porque es un ser humano, porque es una persona que siente, que tiene emociones, que tiene objetivos, que tiene pensamientos, y en esta etapa se abocó a ampliar el enfoque a grupos, es decir, no nada más se dirigió a una sola persona de manera individual, sino amplió el entorno y también llevó sesiones grupales. En empresas, en comunidades, en escuelas, partiendo siempre de la hipótesis fundamental de su trabajo, es decir, llevando una terapia no directiva. Cuando hablamos de Carl Rogers y de Abraham Maslow, son personas, teóricos muy conocidos dentro de la corriente fenomenológica o humanista. Ellos fueron los precursores de esta teoría y fueron los que hicieron, que el enfoque humanista se ampliara. Por supuesto que hubo otros teóricos que después surgieron con otros, apegados a esta teoría, pero con diferentes ideales y que proponían otro tipo de terapia, al igual que ya lo vieron ustedes en el enfoque psicoanalítico. En el enfoque psicoanalítico, si revisaron ustedes la presentación, se podrán dar cuenta que no nada más existió Freud, sino que existieron otros teóricos que también aportaron esta teoría psicoanalítica para ampliarla, para tener otros términos y para poder completar, digámoslo así, y poner su granito de arena dentro de esta teoría psicoanalítica. Lo mismo surge en este modelo fenomenológico o humanista, en el cual lo que agrega el fin de esta teoría es ser unas personas más humanas y llegar siempre a esos objetivos en base a la motivación. El día de mañana que nosotros estaremos explorando, la teoría psicoanalítica que ya se les subió el día de ayer, y vamos a aclarar dudas acerca de esta presentación. Chicos, así que los veo en la sesión de videollamada por Zoom el día de mañana, tempranito a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias.